Les voy a contar un secreto un poco extraño. Por razones que no logro comprender, y por si acaso este es un estudio o un comentario basado en información anecdótica, no estadística, anecdótica. Pero una de las cosas que me sorprende entre muchas de las escritoras, y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, la gran mayoría son mujeres, ¿no? Las escritoras de lo que se llama tema de fondo o temas investigativos, ¿no? En inglés se llama un poco long form, o sea, la forma larga de escribir, esos que son artículos más investigados o más testimoniales, etcétera. En los principales medios liberales de la costa este de los Estados Unidos, o sea, no solamente el formato largo de el New York Times, el Washington Post, sino revistas como The Atlantic, New Yorker y otros que son de origen digital, no Vox, Vice, BuzzFeed, etcétera, etcétera. Yo algunas veces he tenido que interactuar con esas personas y una de las cosas que me ha sorprendido es el número de ex cristianas evangélicas que hay en este grupo, o por lo menos cristianas profundamente conflictuadas, ¿no? Y uno de los grandes temas entre los cuales están conflictuados es el de la cultura de la pureza evangélica. Ahora, miren hermanos, la manera como los evangélicos promueven la pureza es distinta a la de los católicos. Y no voy a entrar acá a los detalles, pero basta con entender que ellos buscan argumentos fundamentalmente bíblicos, ¿no? Porque es, digamos, la única fuente de la revelación en los que ellos creen. Nosotros los católicos tenemos en cambio una aproximación más compleja a la pureza. Y creo que la aproximación católica es bastante más atractiva porque está inspirada en principios antropológicos, es decir, principios propios del ser humano, no solamente mandatos bíblicos, sino más importante en mandatos, digamos así, que están en el fondo del corazón de las personas. Ese es el tema, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, compartimos con los evangélicos, digamos, la importancia de promover la pureza entre los jóvenes. Los evangélicos lo hacen a través fundamentalmente de lo que consideran el mandato bíblico, ¿no? Y nosotros tenemos en cuenta, por supuesto, las palabras de la Sagrada Escritura, pero nos basamos en visiones más ricas, como son la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, y toda su inspiración en la valoración del ser humano, en la unidad alma, cuerpo y espíritu, y en la pureza como una cuestión que no es solamente física, sino que está integrada en toda la persona. ¿Cuál es la razón por la cual este tipo de escritoras tienen este conflicto interior, ¿no? Sobre si está bien lo que aprendieron en la pureza? Porque obviamente cuando entras al mundo de la prensa secular, el sexo está descontado. O sea, ni siquiera se discute, oye, hay que tener sexo, etcétera, etcétera. No, no, no. El intercambio sexual como parte del entretenimiento, ¿no? Como algo totalmente banal, como puede ser, pues, bueno, vamos a ir a tomar un taxi o vamos a tomarnos una cerveza, frente a esta cultura de la total trivialización del sexo. Estas personas vienen con esta formación, como digo, la mayoría de ellos evangélicos, en la que básicamente se les ha dicho algo y lo que la cultura les dice, en la cual se insertan y para la cual han luchado, ¿no? Digamos, han estudiado una buena cantidad, han tratado de ser los mejores profesionales, etc., se encuentran con esto, ¿no? Se encuentran con esta situación trágica, digamos, ¿no? Se les pide otra cosa. Y lo que me llama la atención es cómo
han aparecido algunos artículos escritos por estas damas, por estas periodistas. No he visto ninguno escrito por varones. Y claro, hay razones para que no los escriban por varones, ¿no? Porque si las escribe un varón diciendo, oye, ¿por qué hay cultura de la pureza? Inmediatamente se va a ver por lo que es, ¿no? Que es un depredador de mujeres y que quiere que las mujeres no tengan objeciones para sus inquietudes o deseos o aspiraciones sexuales, ¿no? Pero sí las escriben las mujeres y me sorprende las recientes críticas. Ya hace poco hubo un artículo sobre cómo el sistema evangélico de promover la cultura de la pureza está siendo, entre comillas, contagiado al Brasil, ¿no? Ese es el artículo que escribió una de estas periodistas. El sistema, digamos, de la pureza en el mundo evangélico en Estados Unidos se realiza a través de grandes festivales. Por si acaso, muchos católicos participan en ello. Es más, o sea, en unos cuantos de estos grandes festivales por la pureza, algunos de los que yo he visto han sido auspiciados por católicos, ¿no? Con participación de muchachos evangélicos también, todo el mundo, ¿no? Entonces son grandes eventos en los que reciben muchas conferencias sobre el valor de la pureza, sobre los peligros de una vida sexual activa temprana, los peligros físicos, psicológicos, etc. Y esto luego termina con una gran juramentación, normalmente con la distribución de unos anillos de pureza que tienen la forma, pues, de un pescadito, ¿no? Y luego terminan con un gran festival, ¿no? Un gran concierto de rock cristiano, etc. Miren, yo creo que todo esfuerzo para promover la pureza vale la pena. Si yo organizaría uno, no organizaría uno así, ¿no? Por distintas razones. Pero, hermanos, criticar cualquier esfuerzo cristiano por tratar de promover la pureza es estar mal de la cabeza, ¿no? Y este último artículo no sabe cómo exactamente atacar la cultura de la pureza, porque en el fondo, ¿quién puede decir en un mundo liberal, que está mal que un joven o una joven digan yo quiero ser puro hasta el matrimonio? Lo detestarán porque el mundo detesta la pureza, y la detesta porque el demonio detesta la pureza. Y porque además las personas puras son un peso, un clavo en la conciencia de aquellas personas que en el fondo de su ser quisieran ser puras, sabían que tenían que ser puras, decidieron en algún momento de su vida ser puras y luego no lo fueron. Y que ahora viven una vida en total negación de eso. Entonces, cualquier testimonio, cualquier persona que es pura, que habla de la pureza, se convierte inmediatamente en foco de ridiculización. Pero claro, como ahora la ridiculización forma parte de la cultura del bullying, que también está rechazada, por supuesto, y está bien, ¿no? Estas personas dan una vuelta enorme para hacer un artículo súper largo para decir cómo las comunidades evangélicas tal y cual en Brasil son las que se están encargando de promover estos grandes eventos de la pureza, que dicho sea de paso están teniendo éxito en varias partes de Brasil, en movimientos masivos donde están yendo también muchos jóvenes de la renovación carismática católica o de organizaciones vinculadas al movimiento carismático católicos, ¿no? Entonces, claro, alguna vez leí un artículo que decía los jóvenes se comprometen a la pureza y luego después, cuando no pueden cumplir, se sienten culpables. Así es la vida, pues, así es la vida en todo, ¿no? Tratar de culpar digamos, a los movimientos de la pureza por el sentimiento de culpa de un muchacho o de una muchacha que fornican es ridículo, ¿no? Pero acá la autora intenta otro ángulo, ¿no? Entonces el asunto es que esta vez la persona dice,
este movimiento evangélico, estos dos movimientos evangélicos en realidad están vinculados a estos otros movimientos evangélicos en Estados Unidos y aparentemente reciben ayuda de estos otros movimientos en Estados Unidos, o estos movimientos evangélicos, y estos movimientos evangélicos fueron los que más ayudaron y apoyaron a Trump. Ok, entonces resulta que la pureza está mal porque el primo del tío del primo del sobrino votó por Trump o apoyó a Trump. ¿Se dan cuenta de lo absurdo del criterio? Esta gente que cree en la pureza porque es un pedido de Dios, porque es una virtud cristiana que está en desaparición y esa desaparición no ayuda en nada a la iglesia, es catastrófica para la iglesia. Pero lo hacen por esa razón, porque simplemente detestan la pureza. Y algo que me llama la atención es estas periodistas, ¿por qué no han hecho lo opuesto? Ok, que critiquen la cultura de la pureza, hay gente que se siente culpable, ellas son las que se sienten culpables, ¿no? Pero dicen, bueno, hay gente que se siente culpable. Muy bien, ok. Si alguien tiene una crítica honesta, yo no tengo ningún problema, estoy dispuesto a escucharla. Nada es perfecto, ¿no? Pero lo curioso es que nunca he visto a ninguna de estas periodistas en 30 años de periodismo, hermanos. 30 años. Nunca he visto una de estas periodistas, ¿no?, escribir sobre las consecuencias de lo opuesto. Escribir sobre las consecuencias de una cultura de la fornicación, de una cultura de la total dejadez sexual. No he visto que mencionen cosas que ya no son, digamos, simplemente anecdóticas, sino el incremento de la cultura de la violación, o sea, lo que se llama violación de citas, ¿no? O sea, no ser violada por una persona desconocida, sino por alguien que te sacó en un date, pues, en la universidad. En las universidades es catastrófica, ¿no? El incremento de las enfermedades de transmisión sexual, la renovación de enfermedades que parecían controladas, como el SIDA, el efecto en las mujeres de ser constantemente cosificadas, el hecho de que las mujeres sean vistas permanentemente como objetos sexuales en cualquier circunstancia, como parte de la cultura del sexo. Es decir, las consecuencias de la sexualización de la cultura son fatales, y son fatales en todo aspecto, en el aspecto psicológico, en el aspecto sociológico, en el aspecto médico, en el aspecto clínico, y el aspecto espiritual. Por supuesto que a ellas no les interesa, pero en todas estas situaciones la gran pregunta es, ¿y esto no puede ser cubierto, no puede ser visto el efecto que tiene especialmente en las mujeres? Y cómo han tenido que ser feministas las primeras en decir cuáles son las consecuencias de esta cultura del alcohol y del sexo libre. Entonces, estamos hablando pues de situaciones bastante hipócritas, ¿no? Y recordemos que si tenemos que escoger entre la pureza y la promoción de la pureza, con los errores que pueda tener y las consecuencias de la actual cultura sexualizada, hay que estar mal de la cabeza para no saber qué cosa elegir. Que tengas un buen día.